Consérvate Bueno, Radio Universidad, sábado 19 horas. Estoy con mi mejor amigo, ya lo saben, ahora lo voy a presentar. Y estuvo el año pasado, así que hoy voy a entrar por otro lado las preguntas. Mi mejor amigo es Julio Chávez. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Yo soy tu mejor amigo? ¿Yo soy tu mejor amigo? No, sos mi único amigo. Pero yo te diría que para hacer las mismas preguntas, tal vez las contesto diferente. No, voy a hacer otras preguntas. Estás en estos días estrenando La Cabra de Edward Olby, con Viviana Sacone, Bando Villamil y Santiago de Rosa, digo bien el nombre. García Rosa. García Rosa. Una obra que es interesantísima, que se llama La Cabra. ¿Y cómo se llama Silvia? ¿O cómo se llama Silvia? No, se llama La Cabra o ¿Quién es Silvia? O ¿Quién es Silvia? En la que sos protagonista y director. Pero bueno, vamos a ir después a eso. La pregunta para este primer bloque es, ¿me contás desde que empezás a trabajar la historia de quiénes te dirigieron? ¿Qué te sirvió de aquellas experiencias? Si querés con nombres o no tiene por qué ser con nombres, pero me gustaría hacer una especie de encadenamiento, porque sé que te dieron muchas cosas, porque te conozco mucho, porque creo que marcaron etapas y fueron muy distintos los lugares desde el cual te ayudaron, te guiaron. Así que me gustaría saber qué vocación tenés y cómo fue ese camino de dirección. Yo, las primeras personas que recuerdo que me dirigieron fueron dos mujeres que hacían un espectáculo infantil en un café concert. La obra se llamaba ¿Y mañana qué? Era la obra sobre gente que salía, creo, del servicio militar, tres varones que salían del servicio militar y se preguntaban qué iba a hacer de ellos al día siguiente de salir, digamos. Esta obra era del año 70 y pico, 71, 72, yo tenía 15 años, debía haber tenido 16 más o menos. Y era muy extraño para mí la experiencia de ser dirigido. La obra se ensayaba en el dormitorio de la casa de una de ellas. Y después se hizo en un espacio que se llamaba Vitral, el primer Vitral que hubo, que estaba también en la calle Viamonte y Paraná, creo. Y era un café concert. Y ellas ensayaron una parte en la que me tenían que tirar a mí por sobre el público. Pero estas señoras no se habían acordado que ese día iba a haber mesas, sillas, vasos, que por supuesto no hubo hasta el día del estreno. Y los actores fueron tan educados y respetuosos con la dirección que me tiraron exactamente en el punto en el cual la directora dijeron que me tenían que tirar. Y me tiraron arriba de una mesa con silla. Y recuerdo a mi madre, que estaba sentada, no sé, en la parte final, una sala mínima, que se levantó y dijo, este chico siempre haciendo lío. Yo recuerdo esa dirección porque además para mí en ese momento los directores eran las personas que decían cómo se tenían que hacer las cosas, que eran los que sabían, digamos, ¿no? En ese momento. Yo lo sigo creyendo en un sentido. Pero en ese sentido yo prestaba servicio de un instrumento que ni entendía qué era, que era yo mismo. Prestaba servicio material que ni comprendía de qué hablaba y prestaba servicio hacia dos directoras que ni sabía cuál era su función realmente. De manera que mi entrada en el teatro fue de mucha ingenuidad y de mucha entrega y de mucha confianza en un sentido. Después, cuando entré al conservatorio, tuve una experiencia muy importante con Luis Agustoni, que fue, yo diría, el primer maestro que tuve, ¿no? El primer maestro y la primera persona que yo empecé a escuchar con seriedad y que percibía que dependía de mí si yo ese presentimiento serio que yo sentía, si lo iba a llevar a la conciencia y lo iba a tomar como un imperativo o si lo iba a dejar ahí. O sea que Agustoni fue el primero que me empezó a decir ciertas frases que a mí, para mi naturaleza, empecé a percibir algo que era: escuchá esto lo tenés que escuchar. Había una pequeña vocecita mía interior de algún aspecto mío que no sé, que me decía y que me advertía que yo debía empezar a escuchar y debía empezar a seleccionar cuáles eran las máximas que iba a elegir para construir
el camino de mi vida. Y Luis Agustoni fue, creo yo, la primera persona que empecé a escuchar con seriedad. Sobre todo cuando al final del primer año del conservatorio no me habló de mis atributos o mis deficiencias actorales, sino me habló de mi naturaleza y mi comportamiento. A lo que me dijo: si no cambias tu manera de ser, al conservatorio no vuelvas. De manera que fue la primera persona que yo advertí que empezaba a... Y también me dijo, fue el primer director que me dirigió en un espectáculo, profesional, que fue El Lazarillo de Tormes, que verdaderamente me empezó a dar herramientas muy importantes, y la primera persona que yo sentía que se tomaba el trabajo de adiestrarme y de domarme. De manera que yo empecé con él a aprender que expresarse no es simplemente un acto de libertad y de goce, sino también es un acto de doma, de gobierno y de dominio. Y porque yo veía que él apostaba a mi capacidad, o la capacidad que haya tenido en ese momento, pero también tenía el problema de que tenía que trabajar con un temperamento y tenía que domar a un ser que no era tan fácil de ser dirigido. Entonces él de alguna manera me empezó a señalar y a iluminar en un rol muy importante que tiene que ver con la dirección. Antes de seguir la historia, no sé si con él o con otros directores, vamos a contar que hasta ahora lo que hemos escuchado es Soy Rebelde, interpretado por Janet, que está elegido por Max Otrante, que es un tema genial, porque Yo Soy Rebelde la cantaba. Y después hemos escuchado de Janet Baker, Anne Silvia, Light, es un Light, pensé que era mentira. Lied es canción de Schubert. No sé si lo elegiste por la palabra Silvia en relación o... No, Silvia es un Lied de Schubert que está en relación a en La Cabra. Hay un momento de la obra de La Cabra, de esta obra de Olvid, donde se habla de un poema de Shakespeare, que es un poema dedicado a una tal Silvia. ¿Y Silvia es casualidad que lo eligieron por nombre? No, porque la cabra en nuestra obra se llama Silvia. Ajá. Y hay sin lugar a duda una relación, porque el poema de Shakespeare tiene esta frase: ¿quién es Silvia aquella? Y Schubert hizo un Lied y nosotros utilizamos ese Lied de Schubert como música para nuestro espectáculo. Ya volvemos. Hemos escuchado The Windmills of Your Mind, Barbra Streisand cantando. Sigamos. Después Luis Agustoni, en su casa, en un encuentro que tuvimos, me dijo una frase acerca de la carrera, ¿no? Y que yo le dije algo acerca de que estaba preocupado por la carrera. Entonces me advirtió acerca de la palabra la carrera y me dijo que tenga cuidado con el entendimiento que tenía de lo que era una carrera. Fueron máximas que a mí fue un gran orientador, Agustoni. Me dirigió en El Lazarillo y después me dirigió en El Cuidador, de Harold Pinter. Después pasé a trabajar con Alesso y me topé ya con otro gran referente. Lo sigue siendo hoy. Lo considero hoy un hombre de una... Yo creo que si en el trabajo de uno hubo, así como hay en nuestra niñez, nuestra infancia, alguien que nos amamanta y nos nutre, nos da de comer y nos alimenta y nos protege, yo siento que Alesso es un ser que para mi naturaleza ha sido de una importancia enorme, por su conocimiento, por su hondura, por su ternura, por su bondad, y para mí me ha mirado siempre con mucho afecto. Y siempre digo que el maestro que le siguió, o el director que le siguió a él, que fue Fernández, que es un hombre cuyo alimento es extraordinario, pero tenés que tener el estómago para dirigirlo, ese alimento. Y siempre pienso que si yo no hubiese tenido la mirada tierna de Alesso, yo no hubiese podido soportar la mirada exigente de Fernández. De manera que Alesso me ayudó mucho para que yo fortifique y solidifique una cierta fe en mí, para que esa fe pueda hacer que yo pueda desarrollarme y pensar
e intentar seguir articulando mi instrumento y aprendiendo como lo hice con Fernández durante 17 años. Un director soberbio, con un conocimiento extraordinario del trabajo. Yo creo que Augusto Fernández es para mí uno de los grandes referentes que tengo en el arte, no solamente en el teatro, en el arte. Y con un conocimiento y una sabiduría de muy difícil alcance, digamos, por muchos motivos, porque él además pertenece a una generación que no es una generación que se formaba verdaderamente de una manera muy honda y muy profunda. ¿No se formaba? Sí, se formaba entre ellos, o sea, leer, estudiar, informarse, no era un acto de un ser, era un acto de una generación. Un gran director, grandísimo director, pero todos ellos... ¿Te puedo preguntar qué obras recordás o hiciste con uno y con otro? Porque nombraste las obras de... Yo hice con Aleso, hice en Boca Cerrada, reemplacé a Norberto Díaz, un actor que lamentablemente falleció el año pasado. Lo reemplacé porque Norberto dejó el espectáculo y yo hice el reemplazo de él, lo estrené en el Globo. Con Augusto Fernández hice el Reflejos de una vieja leyenda, que era un espectáculo sobre el Fausto de Goethe. Hice La Gaviota de Chekhov, hice Madera de Reyes de Ibsen. 3 espectáculos de los cuales aprendí, creo yo, lo más importante, digamos. Las herramientas más importantes las adquirí en esas 3 experiencias. Y debo decir que creo que en esas 3 experiencias no estuve en ninguna muy bien como actor. Habré tenido algún momentito bueno, pero no creo que hayan sido mis mejores trabajos. Pero siempre digo al respecto que yo creo que hay momentos o trabajos que no están para que uno esté bien, están para que uno aprenda. Y estos 3 trabajos para mí fueron realmente para que yo aprenda, ¿no? Y después mi próximo director fue Miguel Cavia. Hice con él el Vestidor, con Federico Lupi lo protagonizaba y yo lo acompañaba en ese espectáculo. Y después tengo experiencias más con directores de cine y con directores de... Perdón, yo mencioné eso y no mencioné Yo soy mi propia mujer, que ahí tuve una experiencia extraordinaria con Agustín. Pues yo inclusive recuerdo una vez, Ricky, haberte comentado a vos que estaba preocupado porque sentía que Agustín me dejaba hacer y que yo estaba preocupado porque sentía que no sentía ninguna presión o ninguna... y que sentía que me estaba acompañando, pero que decía, no sé si eso me está dejando hacer las cosas, pero yo no sé si... Y vos me señalaste que dirigir no es simplemente o no es solamente dar órdenes. A veces dirigir es saber acompañar, es saber hacer silencio, es saber dejar que el otro haga su camino. Eso fue me acuerdo que fue muy importante para mí, me tranquilizó mucho. Esa experiencia donde el director está como un acompañante, obviamente lo dirigió Aleso sin lugar a dudas el espectáculo, pero la manera de dirigirlo fue de un enorme silencio de alguna manera. Después tengo experiencias, para mí la palabra director es para mí la palabra más importante en el arte, más que cualquiera. Director es una palabra para mí que ocupa el primer lugar, más que intérprete. ¿Más que autor? Más que autor. Digamos, el director para mí contiene todos los atributos de todas las otras áreas. Decisión, mirada, punto de vista, lenguaje. Es verdaderamente un embajador de muchas áreas. Tiene que intentar comprender, tiene que saber pedir, tiene que saber escuchar, tiene que saber estar en contacto constante con su presentimiento y al mismo tiempo
en un contacto constante con los lenguajes expresivos de cada área. Es un trabajo de una enorme soledad. Es verdaderamente el empleado número uno en el teatro. Yo lo siento como que es el gran empleado. Parece que el director es el que manda, es el que tiene gente que le hace caso, que es el que grita, yo creo que es el empleado más sometido. Antes de seguir, vamos a escuchar un tema y después en el próximo bloque me gustaría ya, porque después en el último quiero que hables de La Cabra, que no hables de los directores que tuviste, sino de aquellos que has no tenido, es decir, lo que has visto, y que te hayan resultado, bueno, vamos a elegir los positivos. Seguimos. Estamos con Julio Chávez en Consérvate Bueno y escuchamos recién Como no sos país, no sé si se pronuncia bien, Como no sos país, me sale medio gallego, judío, es que se interpretado por Elis Regina, elegido por Max Otranto, que es operador, técnico en sonido, asistente, colaborador, hace teatro, radio, revista y hace también carnavales en Gualeguaychú. Lo que te quiero preguntar ahora, Julio, aunque sé que faltan directores de tu propia experiencia, pero me gustaría, para no quedarnos sin tiempo, en este penúltimo bloque, que menciones espectáculos que hayas visto, o a lo mejor en video o películas, ya creo que no tenemos por qué restringirnos al teatro, sí, que te hayan resultado y por qué interesantes. ¿De qué directores tendrías ganas de hablar? De dos, fundamentalmente. De Bob Wilson, un espectáculo extraordinario que vi, que a mí me hizo comprender muchos imperativos categóricos que los comprendí viendo ese espectáculo. ¿Qué es imperativo categórico? Aquellas cosas como que están, digamos, que anticipan inclusive la acción, que es como grandes como leyes, como más que leyes, y sí, leyes de conducta, sí, leyes de conducta, sí, algo que uno desea para todo el mundo. Okay. Aquellas cosas que vos decís, esto, pero para todo el mundo. Okay. Es un imperativo que antecede, esto tiene que ser para todo. Después cada uno hace su camino. Que es un espectáculo que se llama Alcestes, una obra de Eurípides, un espectáculo glorioso, donde yo tuve la experiencia de vivir lo que es la subjetividad de un artista y la subjetividad de un autor en un matrimonio en el escenario, donde vos advertís que el autor, que el director se está expresando cabalgando sobre la obra, sin ahogarla, sin impedirle a la obra que hable. O sea, la obra habla gracias a la subjetividad del director, y donde no se produce uno que calla y otro que habla, sino son dos que hablan, son dos que están hablando, ¿no es así? Y que ese hablar de esos dos constituye un hecho teatral de lo más claro que he visto en mi vida. Un relato simple y al mismo tiempo con una potencia expresiva. ¿Se dio acá? Y personal. No, yo no lo vi acá. Wilson vino acá con otro espectáculo en el Festival Bob Wilson de teatro, que no recuerdo el nombre en este momento, que se dio en la Avenida. Yo no lo vi Alcestes acá. Yo lo vi por video. Tuve la suerte que lo mostró Fernández Augusto y tuve la suerte de verlo. Y otra gloria para mí es Tarkovsky, por ejemplo, El Sacrificio, donde también ves lo que es el arte, digamos, lo que es... Tarkovsky en cine, ¿no? Tarkovsky en cine. Que El Sacrificio es una película soberbia, extraordinaria, donde de alguna manera se repite esto que dije antes, ¿no es así? El relato es la expresión, no es la expresión y el relato por otro lado. No se puede dividir lo que es el relato de lo que es la expresión, digamos, uno contiene al otro. El Sacrificio, lo que pasa es que yo conozco algunas anécdotas de Tarkovsky, una sobre todo que voy a relatar ahora, que para mí es otra cosa que admiro profundamente de un director, que es la estrategia. Para mí la estrategia en el arte es tan importante como la estrategia en la guerra. Él tenía una escena en la cual tenía que una actriz que llamara a una actriz para 2 escenas muy cortas. La situación era una mujer
que esperaba a su marido que volviese del trabajo. Él llamó a una actriz, no le dio el libro, no le contó de qué trataba, le dijo solamente: se trata de una mujer que sale al jardín de su casa, ve por un camino y que espera que su marido regrese. La actriz lo hizo, y después la actriz se enteró realmente cuál es el guión y realmente cuál era la escena. Y la escena era: una mujer pierde a su marido, el marido muere, al día siguiente ella sale y mira por el camino donde él siempre volvía. Pero él sabía que si le contaba eso a la actriz, que la actriz era extraordinaria, la actriz iba a contar la pérdida. Y él quería que la actriz cuente esta mujer no puede perderlo. Cada vez que ve ese camino, él está. Eso para mí, esa inteligencia del director, de saberle comunicar al actor, al instrumento, qué es lo que tiene que hacer, para mí me parece que es muy expresivo de lo que es el trabajo de un director. Bien, y antes de ir al último tema y entrar en La Cabra, entonces te pregunto, ¿qué historia tiene en vos la dirección? ¿Querías ser director? Yo sé que tenés obras tuyas dirigidas en lo personal. ¿Disfrutabas antes de La Cabra dirigir esas obras? ¿Tenés alma de director? Sin lugar a dudas. Sí. Sí. Ah, yo pensé que ibas a decir que no. Sí. Sí. Yo siento que soy un director. Sí. Yo no siento que soy un actor que en este momento haya... Yo me siento un director. Yo me siento un director, me siento un director. Contame de tu experiencia Suspiros, que es una obra que está ahora en cartel. Sí. ¿Cómo fue esa dirección, que no es solo, pero... Sí. Es que en ese sentido, lo que te comentaba antes, tengo una relación con el lenguaje, con la escena, con la percepción, con el pedido y con el gusto de hacer, con el gusto de dirigir, con el gusto de gobernar, y también con el gusto de hundirme en el interior de una subjetividad, porque en verdad el que queda muy atrapado en la expresión es el director en un espectáculo, queda profundamente atrapado. Es el que en un punto menos su cuerpo aparece, y más donde su cuerpo aparece, mucho más a veces que el intérprete, de una manera mucho más profunda en un sentido. Y a mí esa labor, ese acto, yo encuentro una ocupación en el trabajo de la dirección. Yo debo decirte que Suspiros, en lo que he hecho antes... ¿Dónde está Suspiros? Suspiros está en el Camarín de las Musas. El Rancho, la de Vicente López, Mi propio niño Dios, Angelito Pena, son todas obras donde yo, digamos... Para que el amor mío hacia la docencia también pasa porque se ha despertado amor hacia la dirección. Es muy difícil dividir esas dos áreas. Es muy difícil. Debemos decir, y ahora vamos a ir al último tema, después vamos a escuchar de La Cabra, que indudablemente las palabras están ancladas en sus raíces. Dirección es lo que dijo Julio, pero vos decís que está articulado con el sentido de la docencia. Dirección es sentido. Cuando uno es docente está trabajando sobre una mirada y sobre un sentido y sobre la dirección que le da a las cosas. Dirección además es localización, la dirección donde vivimos. Dirección es el sentido, la orientación, el lugar en el que estamos ubicados, con una circunstancia que el otro día leí una frase de Borges que lo hace más complicado. Decía Borges más o menos que si el espacio es infinito, el punto en el que estamos es cualquier punto, es un punto infinito, y con respecto al tiempo, si el tiempo es infinito, estoy en cualquier tiempo. Es decir, que estando en cualquier espacio y tiempo, igualmente le veo y le doy sentido a estar en este espacio y tiempo, pero no me olvido de lo relativo que es esto, y sin embargo del sentido que tiene para mí seguir orientando. Creo que ahí hay algo que el director
tienen su propio conflicto, que es dar la mirada personal al trabajo, sabiendo que además, no diría lo relativo que es esto, sabiendo el absurdo que es que esto en el infinito es un punto, cualquier punto, pero que si no es personal, es ningún punto. Algo así sería el trabajo del director, darle sentido a lo abstracto y a lo que perdería sentido si no fuera personal, pues sería abstracto e inútil. Consérvate bueno con Julio Chávez. Bueno, y hablamos en el último bloque, para terminar, de que dirigir tiene que ver con orientar, con dar sentido, con dar la dirección en la que ubicamos las cosas, y que está en el director saber que nadie se va a morir si no dirigimos esa obra, pues el infinito está sucediendo igual, pero que si es personal, eso que hacemos va a ser seguramente interesante y un aporte. Bueno, La Cabra. Sí. Lo que tengas ganas de hablar de La Cabra. Bueno, La Cabra es una obra que está muy pronta, no sé cuándo. Estamos saliendo al aire el 14 de abril, así que estamos 2 días después de tu estreno público, si no me equivoco, y unos 5 días después, que es el 9, el Perfecto. estreno. Bueno, La Cabra es un espectáculo, una obra difícil, muy difícil, muy divertida, muy divertida. Tiene una obra de mucho humor. Albi es un autor de mucho humor, mucho cinismo, muy irónico, muy inteligente, muy brillante, y entre otras cosas creo que escribe obras de teatro para que esto se vea, ¿no es así? Y es un autor, además de teatro, sabe de la estructura teatral también, y tiene ideas muy complejas para que uno las lleve adelante. Y la idea de esta obra es esta inserción de un objeto sumamente inesperado en lo que es una familia verdaderamente bien constituida. Esto lo aclaro, y porque es muy importante para mí que el material habla sobre una familia que uno podría decir una familia feliz, pero no hipócritamente feliz. Y en esta familia feliz, en esta familia, digamos, que la pasa bien, y que en muchos sentidos a un integrante de la familia se le ha cruzado un objeto inesperado en un momento inesperado, y como dicen los griegos, en el mejor momento en que el hombre está, va a tener que enterarse de lo peor de lo que se tiene que enterar. De manera que en esta comedia dramática, ¿no es así? Albi, a través de un lenguaje, a través de situaciones muy divertidas y con mucho humor, va entrando finalmente en una pregunta, en una situación ya no tan de comedia, que tiene que ver con la inevitable soledad del ser humano frente a las elecciones amorosas fundamentales, ¿no es así? Con preguntas acerca de, cuál es el objeto que verdaderamente el hombre tiene derecho a tomar como objeto amoroso, qué hacemos nosotros con los objetos que elige el otro, porque no es solamente una pregunta acerca de cuál es el objeto que uno elige, sino cuál es la actitud que tenemos frente al objeto amoroso del otro, y lo hace a través de un animal, digamos, pone en cuestión, como objeto amoroso en esta obra una cabra, de ahí el nombre de la obra, La Cabra. Es una obra muy riesgosa, es una obra compleja, muy para mí linda de actuar. Es una obra con tres cuadros que tienen una característica, y es que los 3 cuadros tienen como un estilo diferente, cosa que lo hace complejo en el momento de tomar decisiones. Hemos podido tomar decisiones, las he podido tomar como director, y siento que La Cabra es un material que es atravesado por una mirada mía, y eso me da absoluta certeza a mí que, más allá del resultado, he hecho mi trabajo de director, ¿no? Digamos, lejos estoy de creer que las obras se hacen como son. Las obras no son sino a través de la parcialidad de una mirada, de manera que lo que es siempre, no es así, parcial,
Y esa parcialidad es el punto de vista, son las decisiones que uno toma, lo que uno pudo, lo que uno no pudo, y cuestiones azarosas también. A veces también en el trabajo interviene el azar. Y bueno, yo siento que La Cabra es un material que yo estoy muy contento de haber aceptado la dirección del espectáculo, estoy muy contento de haber aceptado hacerlo, además como actor, y estoy muy contento del elenco y el grupo que se ha formado alrededor de La Cabra. Hablo de grupo desde el productor, que fueron los que me llamaron para hacerlo, desde los productores hasta mis compañeros, una deliciosa compañera de elenco tengo, que es Viviana Sacone, dos hermosos compañeros de trabajo como son Bando Villamil y Santiago García Rosa, un equipo extraordinario donde entre ellos está justamente el que te asiste a vos en esta radio, Mac, que es un asistente soberbio, y una directora asistente muy importante, con un rol muy importante, que es Camila Mancilla, un hermoso trabajo de Ferrari, en fin, el equipo es un equipo Candelaria del Río, ¿no? Siempre Audi, siempre digo Candelaria del Río, parece como si fuera Candelaria del Río, Candelaria Audi, que es una productora ejecutiva soberbia. En fin, tenemos un equipo muy y van a estar bueno. en el Tabarís. Estamos en el Tabarís de miércoles a domingo, doble función el sábado. Y la verdad es que yo hablaba el otro día que me siento dichoso, ¿no? Porque en un sentido me he sentido asustado, preocupado, ansioso, miedoso, esas cuestiones que ya sabemos que pertenecen al viaje. Pero por otro lado decía, qué cosa tan extraordinaria, tiene algo de juego de niños esto, me dan elementos para que dibuje, para que haga cosas y después para que lo muestre la maestra diciéndole, miren lo que hice. Y esa cuestión infantil, en mí yo me siento con un nervio infantil, con un nervio y una excitación infantil frente a La Cabra, frente a este hecho expresivo. Y me parece que eso verdaderamente es un regalo de los dioses, esa sensación. Conociéndote, y esta es la última pregunta, cuando contabas la sucesión de directores, yo creo que cuando Agustoni te hablaba de domar, seguramente hablaba de muchas otras cosas más, pero tengo la intuición de que también hablaba de domar tu director, como que por un periodo te dejes dirigir, para hablar simplemente, digamos, como que yo te conozco hace mucho y creo que siempre has sido de temperamento fuerte, pero además de fuerte convicción en relación a tu intuición. Así que a lo mejor te hablaba de dejarte dirigir, no porque no te dejaras, sino sé actor, que tu director no gobierne en este caso. Si esto fuera así y estás dirigiendo, ¿es un camino de ida a dirigir esa mirada que se expandió, o o sentís que se retrotrae fácilmente para que gobierne la mirada de otro? No me es tan fácil a mí ceder a las miradas de los otros. Cuando yo decido hacer un espectáculo con un otro es porque estoy convencido que voy a hacer el ejercicio de ceder. Pero no es un ejercicio que para mí sea muy sencillo. En ese sentido sigo teniendo el mismo apetito que cuando era chico. No es que mi animal se satisfizo y que se siente ya. Yo en el momento en que hay que tener mirada sobre algo, no es tan sencillo para mí poder trabajar en equipo. Y lo último para preguntarte, y ya con eso terminamos, tiene que ver con, ya sé que no sos una persona que está pensando qué es lo que va a hacer 60 veces, aunque tenés proyectos, pero la pregunta sería, ¿está más vinculado con el deseo de hacer autores? ¿Está más vinculado con directores que dan vuelta por el mundo, que te dan ganas? ¿Está más vinculado con trabajar con actores? ¿La ansiedad tiene que ver con algo de todo lo que dije, o tiene que ver con qué estás? No, yo me siento hoy más vinculado al deseo de seguir trabajando con autores. Y seguir dirigiendo autores. Sí, me siento en relación a eso y
y también tengo deseos de volver un poco al mundo de la plástica. Bueno, estuvimos con Julio, gracias Julio, y hablamos de la dirección. Lo conozco hace mucho, así que sé que eso me da la ventaja de poder hablar, pero como hablamos generalmente de lo que es la inserción laboral, la juventud, la evolución, el desarrollo y todo lo demás, solamente me queda una frase que Julio no dijo, pero que me gustaría que diga, porque tiene que ver con todo esto. No sé si fue una elección, no sé si fue una obligación, no sé quién te la dijo, pero me parece que es la síntesis de aquello que hemos recorrido hoy, y que a lo mejor volverás a ser, o no, soldado. Pero sé que hay una frase que vos le decís a veces a los alumnos, y no sé quién te la dijo, en relación a, para llegar a tal cosa, en algún momento tenés que ser soldado y obedecer. No, yo siempre digo que a alguien tenés que obedecer, y que es una decisión de uno a quién va a obedecer. Con suerte, uno tiene el derecho de elegir a aquel que uno va a obedecer, pero que la obediencia es un acto inevitable en la vida, y que yo creo que el trabajo tiene que ver con las decisiones que pueden ir cambiando momento a momento acerca de a quién le voy a hacer caso. Y hacer caso, para mí, en el trabajo del hombre es muy importante. ¿Cada vez más te haces caso a vos porque hiciste buen trabajo anterior? Cada vez más hago el ejercicio del caso. Ok. Y así terminamos, y les cuento que los últimos temas que he nombrado, nombré a todos los temas ya, ¿no? Así que me falta nombrar ¿A quién le importa?, de Rita Pavone y Rafael, elegido por Max, para que todo lo que dijimos quede claro. ¿A quién le importa? La gente